En el verano de 1953, las calles de Teherán se convirtieron en el escenario de un caos político sin precedentes, al estallar protestas y enfrentamientos que culminaron con el derrocamiento del primer ministro iraní, Mohammad Mossadegh, una de las figuras más influyentes de la historia moderna de Irán. Sin embargo, lo que parecía un levantamiento popular era en realidad una operación encubierta meticulosamente planificada, cuyo nombre en clave era Operación Ajax. Este golpe marcó un punto de inflexión en las relaciones internacionales, ya que representó una de las primeras intervenciones abiertas de Estados Unidos en los asuntos de una nación extranjera, sentando las bases de las políticas de la Guerra Fría que conducirían a numerosas intervenciones en Oriente Próximo. ¿Cómo desempeñó la CIA un papel crucial en la caída de Mossadegh? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron a Washington y Londres a socavar un gobierno elegido democráticamente en favor de la reinstauración del Shah Mohammad Reza Pahlavi? En este vídeo exploraremos cómo intervino EU en el golpe. Así que quédate con nosotros hasta el final y no olvides apoyarnos dándole a me gusta al vídeo y suscribiéndote al canal para estar al día de todos los nuevos contenidos. Antes del golpe de 1953, Irán atravesaba una fase delicada de su historia política y económica, en la que se libraba una lucha entre los poderes tradicionales, representados por el Shah y la élite real, y las fuerzas nacionales que pretendían reducir la influencia extranjera y potenciar la independencia económica y política. A pesar de poseer grandes riquezas petrolíferas, Irán sufrió la explotación de sus recursos por empresas extranjeras, en particular la Anglo-Iranian Oil Company, que controlaba la mayor parte de la producción de petróleo y dirigía sus beneficios a Gran Bretaña, mientras que el gobierno iraní solo recibía una mínima parte. En este contexto, Mohammad Mossadegh, destacado político nacionalista, se erige en líder del movimiento de independencia económica, encabezando una fuerte campaña popular contra la influencia británica y exigiendo la nacionalización del petróleo iraní. En 1951 consiguió aprobar la Ley de Nacionalización, que tensó las relaciones entre Irán y Gran Bretaña, y esta respondió imponiendo duras sanciones económicas e intentando aislar a Irán internacionalmente. Internamente, la situación política era compleja y las tensiones aumentaban entre los partidarios de Mossadegh, que lo consideraban un líder nacional que defendía los derechos del pueblo, y los monárquicos y partidarios del Shah, que consideraban su política una amenaza para la estabilidad del país. El Shah Mohammad Reza Pahlavi, que gobernaba el país con el apoyo de Occidente, sintió que su influencia disminuía ante la creciente popularidad de Mossadegh. Mientras tanto, Estados Unidos, que seguía de cerca la situación y temía que la escalada política y económica pudiera conducir al alineamiento de Irán con la Unión Soviética, especialmente con la creciente influencia de los partidos de izquierda y comunistas dentro del país, empezó a considerar a Irán como un campo de batalla en la Guerra Fría. Esto allanó el camino a las intervenciones de los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos para derrocar a Mossadegh y restaurar al Shah en el poder. Antes del golpe, Irán vivía una fase crucial de intentos de liberarse de la influencia extranjera, pero las tensiones internas y las intervenciones externas hicieron que estos intentos duraran poco, culminando en una intervención directa que alteró el curso de la historia iraní durante décadas. La Operación Ajax fue una de las operaciones encubiertas más delicadas e impactantes de la historia de Oriente Próximo, y sirvió como claro modelo de cómo las grandes potencias intervienen en la política de otras naciones para proteger sus intereses. El plan comenzó cuando la CIA, en colaboración con la inteligencia británica, decidió ejecutar un golpe militar para derrocar al primer ministro iraní Mohammad Mossadegh, que se había convertido en una amenaza directa para los intereses petroleros occidentales en la región. La planificación de la operación se basó en una mezcla de tácticas políticas, mediáticas y terrestres para crear caos e inestabilidad dentro de Irán, justificar la intervención militar y restaurar en el poder al Shah Mohammad Reza Pahlavi con autoridad absoluta. Los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses financiaron a influyentes figuras políticas, militares y de los medios de comunicación para que difundieran propaganda contra Mossadegh, presentándolo como un dictador que pretendía destruir la estabilidad del país, al tiempo que promovían la idea de que su gobierno estaba bajo influencia comunista. Plantear inquietudes en el contexto de la Guerra Fría.
Los periódicos y medios de comunicación respaldados por Occidente desempeñaron un papel clave en la ejecución de la operación, publicando historias inventadas sobre la corrupción del gobierno y dirigiendo intensas campañas de desinformación para convencer a la opinión pública de que el país se dirigía hacia el caos. Se pagaron grandes sumas a elementos del ejército y a dirigentes políticos para facilitar la ejecución del golpe, mientras las agencias de inteligencia trabajaban para organizar protestas falsas e incitar al descontento público contra el gobierno de Mossadegh. En la fase final del plan, se ejecutaron una serie de atentados y protestas violentas en la capital, Teherán, que provocaron enfrentamientos entre partidarios y opositores de Mossadegh. Al intensificarse el caos, el ejército intervino para derrocar al primer ministro y restaurar al Shah en el poder. Tras la detención y el arresto domiciliario de Mossadegh, se reforzó la monarquía y se abolieron las reformas que pretendía llevar a cabo, devolviendo a Irán a la esfera de influencia occidental. Durante muchos años, la Operación Ajax fue una victoria de corta duración para Estados Unidos y Gran Bretaña, ya que aseguró su control sobre los recursos petrolíferos iraníes y distanció a Irán de la influencia soviética. Sin embargo, también sembró las semillas del resentimiento popular hacia las intervenciones occidentales, contribuyendo al estallido de la revolución iraní en 1979 y a la eventual caída del régimen del Shah. Tras el golpe, Irán entró en uno de los periodos más turbulentos de su historia política, que alteró el curso de la nación durante décadas. Políticamente, el golpe reforzó el control del Shah sobre el poder, dando lugar a un régimen autoritario apoyado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Se suprimió cualquier forma de oposición e Irán se convirtió en un estado policial gobernado por SAVAK, la agencia de inteligencia creada y apoyada por la CIA. La SAVAK se utilizó para aplastar cualquier disidencia política mediante detenciones arbitrarias, torturas y una férrea censura, lo que provocó una represión extrema e inestabilidad interna. El golpe también redujo el papel del parlamento iraní, y el poder quedó totalmente concentrado en manos del Shah, que gobernó con puño de hierro durante décadas. Socialmente, el golpe dejó profundos efectos en la sociedad iraní. La brecha entre las clases sociales aumentó debido a las políticas económicas que beneficiaban a la élite leal al Shah, mientras que los pobres se enfrentaban a la marginación. La evidente intervención extranjera en los asuntos iraníes intensificó los sentimientos antioccidentales, pues muchos iraníes empezaron a sentir que su gobierno ya no representaba sus intereses, sino que servía de instrumento a potencias extranjeras. Este creciente descontento con la influencia estadounidense y británica se convirtió en una de las principales fuerzas motrices de la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Shah e introdujo a Irán en una nueva era de conflicto con Occidente. El golpe también tuvo repercusiones regionales, pues demostró al mundo que las grandes potencias estaban dispuestas a intervenir militarmente y a través de los servicios de inteligencia para proteger sus intereses en Oriente Próximo, abriendo la puerta a una oleada de golpes de Estado e intervenciones en la región. Los países occidentales se atrevieron a utilizar métodos similares en otros lugares, contribuyendo a la desestabilización de muchos gobiernos de Oriente Medio, América Latina y África. El golpe de Estado de 1953 en Irán fue un punto de inflexión en las relaciones irano-estadounidenses que provocó cambios radicales en la naturaleza de la interacción entre ambos países. Inicialmente, el golpe reforzó los lazos entre Washington y Teherán, ya que Irán se convirtió en uno de los aliados más fuertes de Estados Unidos en Oriente Medio. Durante el reinado del Shah Mohammad Reza Pahlavi, Estados Unidos proporcionó un importante apoyo militar y económico a Irán, reforzando el régimen del Shah y convirtiendo a Irán en una piedra angular de su estrategia regional para contrarrestar la influencia soviética durante la Guerra Fría. Sin embargo, a pesar de esta aparente alianza, en la sociedad iraní crecían los sentimientos de ira y resentimiento por la intervención estadounidense en sus asuntos. El continuo apoyo de Estados Unidos al gobierno del Shah, a pesar de su política represiva, ahondó la división entre el pueblo iraní y el gobierno respaldado por Occidente. Con el tiempo, aumentó la oposición popular, sobre todo entre los grupos islámicos y nacionalistas que veían a Estados Unidos como una nueva potencia colonial, que manipulaba el destino de Irán por sus intereses económicos y estratégicos. Estas tensiones culminaron en la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Shah y estableció una república islámica dirigida por el Ayatolá Jomeini. La revolución fue un reflejo directo de la ira popular contra la intervención estadounidense en los asuntos iraníes, que condujo a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
La crisis se agravó aún más cuando 52 diplomáticos estadounidenses fueron retenidos como rehenes en la embajada de El-Equaquewami, en Teherán, durante 444 días. Un acontecimiento que marcó un punto de inflexión en las relaciones y situó a Irán y Irak en una senda de confrontación continua. Desde entonces, las relaciones entre Irán y Estados Unidos se han convertido en una hostilidad continua, en la que Washington impone estrictas sanciones económicas y políticas a Teherán y acusa a Irán de apoyar el terrorismo y desestabilizar la región. A su vez, Irán considera a Estados Unidos una amenaza persistente para su soberanía y sigue aplicando políticas contra la influencia estadounidense y en Oriente Medio. Tras décadas de silencio y secretismo, Estados Unidos reconoció oficialmente su papel en la planificación y ejecución del golpe de Estado de 1953 en Irán, que derrocó al primer ministro democráticamente elegido, Mohammad Mossadegh, y reinstauró al Shah Mohammad Reza Pahlavi. Este reconocimiento se produjo gradualmente a medida que empezaron a revelarse documentos clasificados, lo que desencadenó una oleada de debates sobre la intervención estadounidense en los asuntos de otras naciones y su impacto en la historia iraní y en las relaciones bilaterales. Los primeros indicios de reconocimiento surgieron en la década de 1990, cuando algunos funcionarios estadounidenses indicaron que su país había desempeñado un papel en la desestabilización del gobierno de Mossadegh. Sin embargo, el reconocimiento oficial se retrasó hasta 2013, cuando la CIA desclasificó una serie de documentos que confirmaban su participación directa en la operación, incluida la financiación de protestas, la dirección de medios de comunicación y la comunicación con figuras políticas y militares iraníes para coordinar la pareja. Este reconocimiento, aunque tardío, formaba parte de una reevaluación más amplia de las políticas estadounidenses en Oriente Medio, sobre todo después de que quedara claro que las intervenciones encubiertas no conducían a una estabilidad duradera, sino que contribuían a aumentar las tensiones. Este reconocimiento coincidió con los intentos estadounidenses de mejorar las relaciones con Irán, especialmente durante las negociaciones sobre el acuerdo nuclear, en las que Washington trató de ofrecer una especie de disculpa indirecta por el pasado. A pesar del reconocimiento oficial, no hubo ninguna disculpa explícita por parte de Estados Unidos, lo que Irán consideró insuficiente. Teherán siguió considerando el golpe como una causa importante del debilitamiento de la democracia en Irán y un obstáculo para su desarrollo político. El regreso del Shah al poder con el apoyo de EU condujo posteriormente a la Revolución Islámica de 1979, que derrocó a la monarquía y sumió a Irán en una nueva fase de hostilidad con Occidente. American Regret no fue una mera declaración política, sino que suscitó un debate más profundo sobre la política exterior de Estados Unidos y su papel en la conformación de las historias de otras naciones de formas que a menudo provocan consecuencias imprevistas. Sin embargo, este reconocimiento sigue siendo demasiado tardío para los iraníes, que han sufrido las consecuencias del golpe durante décadas, lo que hace que el arrepentimiento estadounidense sea ineficaz para cambiar la trayectoria histórica establecida por esa intervención. En el plano internacional, el golpe minó la confianza de las naciones en las intenciones de las potencias occidentales, ya que las intervenciones estadounidenses y británicas en los asuntos de otros países pasaron a verse como intentos de imponer el dominio y proteger sus intereses económicos a expensas de la democracia y la independencia nacional. Este acontecimiento inspiró movimientos políticos y populares en varias naciones que luchaban por liberarse de la influencia occidental, sirviendo de modelo empleado posteriormente en varias otras intervenciones en todo el mundo, como en Chile en 1973 y en otros países latinoamericanos en la actualidad. Las relaciones irano-estadounidenses siguen sufriendo la pesada herencia de este golpe, ya que los dirigentes iraníes lo citan con frecuencia como prueba de la injerencia estadounidense en sus asuntos. Además, las políticas estadounidenses hacia Irán, incluidas las sanciones económicas y el aislamiento político, hunden sus raíces en este acontecimiento, ya que Washington ha seguido considerando a Irán como un estado inestable que debe ser contenido. Incluso después de más de 7 décadas, las repercusiones del golpe siguen presentes en la memoria política del pueblo iraní, formando parte de la narrativa nacional en torno a la independencia y la soberanía. Además, su impacto en la política exterior estadounidense, a través de las actuales sanciones y tensiones diplomáticas, ilustra cómo las decisiones pasadas pueden moldear el futuro durante las próximas décadas. El legado del golpe de 1953 no es un mero recuerdo histórico, sino un factor clave en la configuración de los equilibrios políticos en Oriente Medio hasta el día de hoy.
En conclusión, el golpe de Estado de 1953 en Irán sigue siendo una de las intervenciones de los servicios de inteligencia estadounidenses más controvertidas, ya que marcó un punto de inflexión en la historia del país y contribuyó a remodelar su relación con Occidente. Desde hace décadas, este acontecimiento tuvo un profundo impacto en el panorama político iraní, reforzando el gobierno del Shah con el apoyo estadounidense y británico, pero contribuyendo en última instancia al aumento de los sentimientos anti-estadounidenses, que alcanzaron su punto álgido durante la Revolución Islámica de 1979. Y con esto, hemos llegado al final de nuestra discusión. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificación hasta que nos volvamos a ver en un nuevo documental.